La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del servicio de control simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas.
bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos, como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.
Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Toma de decisiones en políticas públicas utilizando inteligencia artificial. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles nuevamente una cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales denominadas Mayatec, donde estamos viendo temas de innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Ya son 16 los conferencistas nacionales e internacionales que vienen compartiendo con nosotros su amplia experiencia y conocimientos. En esta oportunidad va a participar con nosotros León Felipe Palafox Novak, el cual le agradecemos mucho su participación y nos va a dar un tema muy importante, ¿no? Que es la toma de decisiones en políticas públicas utilizando inteligencia artificial, ¿no? Como ya seguramente de las personas que están participando en este evento, ya estamos un poco ilustrando, ¿no? Cómo debería ser este tema del manejo de los datos, ¿no? Su estructuración, su gobernanza, ¿no? Y después posiblemente poder un poco vislumbrar el futuro, ¿no? Pronosticar algunas acciones, ¿no? Sería lo ideal y justamente para eso, y sin más preámbulo, yo voy a dar pase a la presentación formal de León Felipe y nuevamente gracias por tu participación. Adelante, Gina. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Toma de decisiones en políticas públicas utilizando inteligencia artificial, que estará a cargo de León Palafox Novak, director de inteligencia artificial en Grupo Financiero Banorte de México. Es científico de datos con experiencia profesional en Machine Learning y Deep Learning para su uso en grandes bases de datos, con experiencia usando imágenes satelitales, series de tiempo, texto e infraestructura de computadoras. Cuenta con más de 8 años de experiencia internacional trabajando con C++, Python y MATLAB, usándolo en diferentes problemas desde biología molecular, Internet of Things, geología, sector energético y finanzas. Líder y gerente de equipos de grandes datos, manejando varios proyectos en paralelo, además de experiencia implementando soluciones en las nubes de Amazon y Microsoft, así como de diversas implementaciones de Hadoop y sistemas de extracción de datos. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Espero que esta plática sea, bueno, digo, todo mundo aquí pueda sacar algo útil de la práctica. Entonces, déjenles, les voy a compartir mi pantalla. Listo. Está listo. Me parece que hay una música por ahí. No sé si soy yo. Check it out. You can go climbing in Zion National Park. Sí, a ver, vamos a verificar cuál es el inconveniente. Un momento. Sí, es que escucho una música en el fondo. Me parece que ya no se escucha. Ahí está, listo. Bueno, entonces, la idea de la plática es ilustrar, mostrarles tal vez algunos casos de uso, un poco de filosofía de todo ese tema de inteligencia artificial.
en la toma de decisiones y especialmente orientado al tema de las políticas públicas. Y para empezar a hablar de esto, me gustaría presentarles una colonia en la Ciudad de México, es un barrio, que se llama la Colonia Condesa. Hoy en día, para poder vivir en esa colonia, una persona tiene que pagar alrededor de $500 al mes. Esa es la renta promedio. Hay rentas mucho más caras, o sea, las rentas llegan hasta los miles de dólares al mes, pero digamos que la renta más barata es de alrededor de $500 al mes. Eso es como 3 veces el salario mínimo de México. O sea, es el tipo de inflación de vivienda que vemos en San Francisco, por ejemplo, en Estados Unidos, que vemos en Washington, que vemos en Nueva York. Entonces, la gran pregunta es cómo en un país como México, en una ciudad como la Ciudad de México, donde el ingreso es tan bajo, puede haber una colonia donde los precios son tan altos, no puede ser un barrio donde los precios son tan altos. Vale mencionar que ahí en ese barrio es donde viven muchos de los expatriados que vienen de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Pero como no se justifica su aumento en precios. No solo eso, múltiples barrios, múltiples colonias cerca del centro de la Ciudad de México, los precios están creciendo y están creciendo exorbitantemente. O sea, los precios están creciendo muy por arriba del poder adquisitivo de las personas. Realmente las personas que trabajan en el centro, en los trabajos de oficina, en los trabajos más comunes, por lo general no pueden vivir ahí. O sea, no les alcanza. De nuevo, es muy similar al caso de San Francisco, donde las personas que trabajan en San Francisco realmente no pueden vivir en San Francisco porque simplemente no les alcanza. Y en México nosotros esto lo podemos digamos que traquear en el tiempo hacia atrás a una ley que se expidió en el 2001, ya tiene 20 años esa ley, que se llama la Ley Bando 2. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Todas estas zonas que hoy tienen precios tan altos, antes eran zonas que se estaban destruyendo, eran zonas dilapidadas, eran zonas muy abandonadas, había muchos edificios abandonados. Entonces, el gobierno, sin más ni más, pues lo que se les ocurrió fue, bueno, vamos a hacer una ley que embellezca las áreas urbanas. Y si antes teníamos muchos requisitos para construir, pues ahora vamos a tener muy pocos. Y entonces en estas colonias se volvió muy barato construir, muy barato. Cambiar los tipos de suelo, debo ser honesto, no sé cómo sea en Perú, pero aquí en México y en Estados Unidos es relativamente difícil cambiar el tipo de suelo de habitacional a comercial o viceversa, pero el gobierno lo hizo muy fácil, justamente para que desarrolladores de bienes raíces, de bienes inmuebles, vinieran y construyeran muchos edificios. Lo que causó es que, pues, de repente aparecieron muchos edificios nuevos. Los nuevos obviamente tienen un retorno de inversión que el desarrollador espera que sea alto y pues las rentas son altas, los costos son muy altos. Y esto hace que muchas personas que viven en el centro de la ciudad pues tengan que mudarse a las afueras de la ciudad. A este fenómeno se le llama gentrificación. Uno de digamos, de las consecuencias de este fenómeno sucedió hace como medio mes. Una línea del metro de la Ciudad de México tuvo un accidente, 26 personas perdieron la vida y el servicio se interrumpió para millones de personas. Para millones de personas que diario viajaban al centro porque justamente vivían muy lejos, de repente pues ya no tienen acceso a este servicio. Ahí está la foto de la zona del accidente. Y si se fijan, la mayoría de estos millones de personas trabajan en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es ahí donde dice Plaza de la Constitución. Y ellos diarios se transportaban. ¿Y por qué vivían tan lejos? Por lo que les acabo de platicar de la ley Bando 2. O sea, por esta ley, pues a ellos ya no les alcanza. Ya no les alcanza para vivir ahí, ¿no? Entonces, como ya no les alcanza para vivir ahí, pues tienen que mudarse lejos, ¿no? De nuevo, esta ley nunca tuvo como objetivo esta ley que las personas se mudaran lejos. O sea, esta fue una consecuencia no planeada de esta ley. ¿Y qué pasa cuando tenemos estas consecuencias no planeadas? Esta mala planeación.
pues que de repente tenemos que estar haciendo parches y tenemos que estar haciendo estos proyectos. Y esto no es único de México, pasa en todos los países, pues para tratar de conectar a estas personas que viven lejos. Hoy en día, debido a este accidente, pues las personas se tardan en promedio 3 horas en llegar a sus centros de trabajo. O sea, no estoy exagerando, se tardan más o menos 3 horas de ida, 3 horas de regreso, ¿no? Debido a que el metro ahorita no está funcionando. Y la gran pregunta entonces se vuelve, ¿hay una mejor manera de hacer las cosas? Tal vez no, tal vez es la única manera, o tal vez sí. Entonces vamos a viajar de Ciudad de México, vamos a ir a Boston. Boston es una ciudad ahí en Estados Unidos, al norte de Estados Unidos. Es la cuna de la independencia estadounidense. O sea, si algo hay que saber de Boston es que ahí empezó el movimiento independentista. Tiene alrededor de 390 años de existir Boston. Es una ciudad con mucha historia dentro del contexto de todo el continente americano. Es una de las ciudades más viejas. Y Boston también es una de las ciudades más famosas desde el nivel educativo. Por ejemplo, el MIT está en Boston, Harvard está en Boston, bueno, está en Cambridge, que está pegadito. Y también es una ciudad con una gran cantidad de innovación. General Electric, seguramente la conocen, nació en Boston. Honeywell es una empresa de control, justamente, también nació en Boston. O sea, tienen una gran historia. Y siguiendo con esta gran historia, permítanme presentarles a Andrew Thurall. Él fue el primer Chief Data Officer en la historia de Boston. Es una persona cuyo único trabajo es utilizar datos para todas estas decisiones que yo les acabo de decir, de planeación inmobiliaria, dónde poner un metro, todo eso. Todas esas decisiones van a ser basadas en datos. Y ese es el mandato, ese es el objetivo, eso es lo que Andrew, está buscando, ¿no? Ahorita ya cambió, o sea, él realmente hizo esto, entró hace tiempo. Y entonces, él lo que busca, es encontrar diferentes problemas dentro de Boston y ver de qué manera puede utilizar los datos para darle solución a esos problemas. Entonces, por ejemplo, él voltea a ver a los autobuses escolares. Seguramente, desconozco cómo es en Perú, en México, cada quien llega a la escuela como puede. En Estados Unidos, los autobuses escolares son un sistema centralizado. O sea, el gobierno digamos, están regulados por el gobierno. Y él voltea a ver las rutas de autobuses escolares y los niños se tardan bastante tiempo en llegar. Entonces, contrata personas expertas en inteligencia artificial, más allá de que él mismo tiene cierto expertise en el tema. Y utilizan algunos de los modelos más viejos que existen. Por ejemplo, el problema del agente viajero. El problema del agente viajero lo que dice es, ¿cuál es la mejor manera de que un agente de ventas pueda visitar tantas escuelas, tantas casas, sin repetir la misma casa 2 veces y en la menor cantidad del tiempo posible? Y él se da cuenta de que pues el problema de los autobuses es lo mismo. O sea, ¿cómo puedo yo ir por diferentes paradas a lo largo de la ciudad de Boston, recogiendo a los niños, de tal manera que no tenga que repetir rutas y sea la ruta lo más eficiente posible? Y al día de hoy, los autobuses en la ciudad de Boston, los autobuses escolares, utilizan este tipo de modelos, este tipo de algoritmos para hacer lo más eficiente posible los traslados. Ya no lo hacen con base a alguna ruta que a alguien se le ocurrió o pues, del humor que esté el chofer, ¿no? Está centralizado y está planeado con base en datos. Y digamos, ¿de dónde saca los recursos? ¿De dónde saca las personas que saben hacer este tipo de cosas? Lo que hace él es que organiza el primer Datathon. ¿Qué es un Datathon? Es un concurso donde básicamente se les dan datos públicos a las personas que se inscriben, o sea, cualquier cantidad de datos, ¿no? Electricidad, autobuses, agua, cualquier cantidad de datos, y se les pide que lleguen a una política pública o que resuelvan algún problema utilizando esos datos. Él ofrece un premio de $15,000 y el premio fue donado. O sea, el premio no vino de parte del gobierno de Boston. Y no solo eso, o sea, las personas que ganan este tipo de concursos, por lo general se les emplea, ¿no? Para que implementen su solución a gran escala. Entonces, la ciudad de Boston es de las primeras ciudades en el mundo, hoy en día otras ciudades lo han hecho, que organiza estos datatones. Y al organizar estos datatones,
Primero tienes jóvenes muy entusiasmados por resolver este tipo de problemáticas, que siempre es algo que genera entusiasmo. Y de repente tienes muchas ideas para resolver problemas que tal vez las personas ni siquiera habían volteado a ver. Este algoritmo, este modelo que les acabo de platicar, les ahorró a la ciudad de Boston $5 millones en tiempo. O sea, esto no es oigan, el futuro es inteligencia artificial. No, esto Boston lo está haciendo actualmente. Y estos modelos no son cosa del otro mundo, o sea, no es imposible de implementar. Yo no veo por qué en países latinoamericanos no se pueda, ¿no? O sea, ciertamente tenemos nuestras limitaciones en cuestión de organización y demás, pero son perfectamente aplicables. Y como estas, hay muchas otras soluciones que él ha implementado, ¿no? Y por eso mi gran pregunta es, ¿qué tiene Boston que no tengan otras ciudades latinoamericanas, ¿no? Lima, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro? Y entonces, después de dar esta pequeña introducción a este problema y cómo se solucionó, yo paso a esta gran pregunta de qué es la ciencia de datos, que va muy de la mano del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Seguramente han escuchado hablar del término, ¿no? De ciencia de datos, inteligencia artificial, cómo se parecen, cómo son diferentes, ¿no? Y la ciencia de datos básicamente tiene 3 elementos. Estos 3 elementos es capacidad de cómputo de grandes datos, o sea, ser capaces de procesar grandes cantidades de datos, ser capaces de utilizar inteligencia artificial para sacarle jugo a esas grandes cantidades de datos, pero una parte también fundamental es personas como ustedes que sepan acerca de políticas públicas, que sepan acerca del negocio, para que esto no se quede en papel, para que esto no se quede en una persona pues, que sabe muchas matemáticas, pero que su implementación realmente no ofrece una solución tangible. Entonces, la ciencia de datos son estos 3 elementos. Ahí encaja la inteligencia artificial. ¿Y por qué hoy? O sea, ¿por qué de repente tiene tanta presencia, de repente tiene tanta importancia este tema de la inteligencia artificial, de ciencia de datos? ¿Por qué de repente, oye, las políticas públicas con ciencia de datos, con inteligencia artificial es moda? Y estos son datos del año pasado. Amazon, según una empresa que se dedica al comercio electrónico, ellos entregan alrededor de 1,111 paquetes. Uber, una empresa de viajes, de choferes y demás, ellos hacen alrededor de 1,500 viajes. Netflix hace streaming de alrededor de 100,000 horas de video. En YouTube se suben alrededor de 5 millones de videos. En Spotify igual se reproducen alrededor de 750,000 canciones, casi 1 millón. Y en Google se hacen 4 millones de búsquedas. Todo esto cada minuto del día. O sea, ahorita yo tengo las 7:19 hora la Ciudad de México en mi teléfono. La plática empezó a las 7, o sea, todo el evento empezó a las 7. Esto ha pasado 19 veces desde que empezó el evento. O sea, multipliquen todo esto por 19. Y es la cantidad de datos que se ha generado. Hoy en día, como humanidad, estamos generando más datos que jamás en la historia. Y cada año se va exponenciando, cada año se van elevando estos números, cada año hay más búsquedas de Google. Conforme diferentes países se van industrializando, África, el sudeste asiático, estos datos van aumentando y van aumentando y van aumentando. Entonces tenemos datos como nunca. Tenemos la capacidad de crear datos como nunca antes. Y entonces, esta capacidad de crear datos, y entonces aquí tengo un pequeño video, tenemos los datos, ¿no? Y estos datos, digo, esta es esta gran capacidad que tenemos, ¿no? De generar múltiples datos. Cada punto es un dato. Si sabemos un poco acerca de los datos que estamos viendo, ¿no? Datos gubernamentales, datos comerciales, ¿no? Podemos obtener información, ¿no? Podemos decir, bueno, a partir de estos diferentes datos, ¿no? A partir de estos diferentes datos podemos obtener esta información, ¿no? Esta ciudad, este barrio, este transporte. Pero a partir de la información, si tenemos la capacidad de conectar entre diferentes puntos, el hecho de que una persona saque su basura a las 5 de la mañana, ¿cómo afecta el flujo de carros? El hecho de que una escuela
tenga alumnos que entran a las 7 de la mañana, ¿cómo va a afectar el flujo de carros? En el momento en que podemos hacer esas conexiones, tenemos conocimiento. Después, al momento en que vemos dos conexiones en específico, dos o más conexiones en específico, que tal vez nadie nunca había visto, es cuando empezamos a generar estas intuiciones. Y la inteligencia se denomina cuando tomamos esas intuiciones y generamos un impacto real. Ok, hay mucho tránsito porque las escuelas entran a cierta hora, vamos a hacer algo. Oye, es que todo el mundo sabe eso, ok, pero hay que hacer algo. Y es la parte de la ciencia de datos. La ciencia de datos tiene que llegar a accionables. No es solamente inteligencia artificial y decir, ah, sí, vamos a hacer un modelo que haga esto automáticamente. Si eso no lo llevamos a la práctica, jamás vamos a obtener una solución tangible. Y todo se va a quedar en promesas, todo se va a quedar en buenas intenciones. Y entonces aquí entramos al tema de la toma de decisiones basadas en datos. Toma de decisiones basadas en inteligencia artificial. Y hay diferentes formas de aproximar el problema. Podemos pensar hay diferentes paradigmas. Lo que yo les voy a presentar es un paradigma que yo utilizo activamente. Nosotros lo utilizamos en el banco. Es un paradigma que funciona bastante bien. Cabe mencionar que Grupo Financiero Banorte, donde soy el director de inteligencia artificial, es uno de los bancos que más jugo le ha sacado a este tipo de herramientas. Y para decirles cómo tomamos nosotros las decisiones, me gustaría referirlos a este libro de Daniel Kahneman. Acaba de sacar otro libro hace poco, por cierto, es muy buen autor. Él es premio Nobel en economía. Y su libro se llama Pensando rápido y lento, Thinking Fast and Slow. Y lo que él habla es que nosotros en nuestro cerebro tenemos diferentes formas de tomar decisiones. Y esencialmente, él lo que dice es que una de las maneras de tomar decisiones se trata de decisiones que hacemos de manera automática. Piensan ustedes, si ustedes manejan, por ejemplo, y aquí en la Ciudad de México hay mucho tráfico, ¿no? Siempre hay una gran cantidad de autos. Pues si uno está manejando y casi no te mueves, pues es casi automático. Realmente tú no estás tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Pues dices, ah, sí, acelero un poco, freno un poco, y realmente no lo estás pensando, realmente no lo estamos razonando. Es memoria mecánica, es algo que hacemos con frecuencia y así muchas otras cosas, ¿no? Caminar, respirar. Pero cuando se estacionan, que se tienen que estacionar así en batería, decimos aquí en México, así en paralelo, cuando se tienen que estacionar así, ahora sí, todas las manos al volante, ponen toda la atención del mundo, aunque se hayan estacionado 200 veces antes. Es un proceso que requiere de toda su atención. El niño les está hablando, le dicen, cállate, me estoy estacionando. Alguien les habla por teléfono, espérame, me estoy estacionando. O sea, toda la atención a un proceso que has hecho muchas veces. Porque es un proceso, ni siquiera es de alto riesgo, porque va súper lento. O sea, digo, nadie se estaciona a 50 kilómetros por hora. Va súper lento, pero de todas formas, es un proceso al que le dedicamos demasiada atención. No así al hecho de, pues, manejar propiamente. Entonces, Daniel Kahneman nos habla de dos modelos, de dos tipos de decisiones. El primer modelo son las decisiones tipo 1. Estas decisiones son decisiones viscerales. Ustedes no están pensando todo el tiempo qué hacer, como en el ejemplo del auto. Ustedes están reaccionando. Y a medida de que ustedes practican y practican y practican y practican, pueden aumentar los lugares donde pueden tomar este tipo de decisiones. Les pongo el ejemplo del tenis. El tenis es un deporte de decisiones tipo 1, mayoritariamente. O sea, vean la velocidad de una partida de tenis y hablen con jugadores de tenis y les dicen que realmente ellos no están pensando todo el tiempo dónde le van a pegar a la bola y con qué ángulo y demás. Ya es mucha intuición por el hecho de que han estado jugando esto por largos periodos de tiempo. Entonces, el tenis es un deporte donde la mayoría de las decisiones, no todas, pero sí la gran mayoría, son decisiones tipo 1. Son decisiones que se toman en centésimas, en segundos, son decisiones que realmente no están razonando todo el tiempo. Inclusive un gran entrenador de tenis alguna vez dijo que él a partir de un servicio sabía si iba a ser un saque as o no, ¿no? Así de grande es la intuición que se puede generar a partir de practicar mucho tenis. Entonces, estas son las decisiones tipo 1. Decisiones viscerales, decisiones donde simplemente vamos a reaccionar.
Y del otro lado tenemos las decisiones tipo 2. Como ya se lo imaginarán, si unas son viscerales, si unas son de reacción, estas son decisiones donde nos podemos dar el tiempo de evaluar, donde realmente podemos decir, bueno, puedo hacer esto, puedo tomar estos diferentes caminos, este va a ser el mejor, pueden probar inclusive, y muchas veces implican cálculos. Implican decir, a ver, vamos a hacer algunos números, vamos a ver cuál es la mejor opción. Y muchas veces estas decisiones requieren un consenso. Piensen en decisiones en fútbol americano, por ejemplo, que no es que el entrenador solo toma las decisiones. Y yo pongo aquí el maratón. El maratón es un deporte sumamente largo, o sea, un maratón es larguísimo. Entonces, no es que los corredores todo el tiempo están corriendo y están tomando decisiones instantáneas, como podría ser en una carrera de velocidad. Tienen que tomar decisiones para guardar su energía, para saber en qué momento apretar, en qué momento ir más lento. Y estas decisiones cambian de carrera a carrera. No pueden hacer el maratón de Boston y luego el maratón de Ciudad de México con la misma estrategia. La altitud es diferente, la elevación es diferente, el paso es diferente. Entonces, sí son decisiones tipo 2. Son decisiones que tienen que tomarse su tiempo, son decisiones en las cuales realmente no pueden darse el lujo de reaccionar inmediatamente. Y entonces, ¿cómo impacta esto en las políticas públicas? ¿Y qué tiene esto que ver con inteligencia artificial? Una ciudad, por ejemplo, como Lima, como Ciudad de México, como Boston, como Nueva York, como Buenos Aires, tiene múltiples decisiones tipo 1. Si ustedes van a sacar una licencia, por ejemplo, en Ciudad de México, una licencia para conducir, aquí en Ciudad de México no hay examen. O sea, tú vas, presentas tus papeles, tu identificación y te dan tu licencia de conducir. No hay un comité de 5 personas que te van a decidir si te dan la licencia, no. Es una decisión, la ciudad está avalando que tienes permiso para conducir. Es una decisión tipo 1. No se necesita mayor trámite, no se necesita mayor tiempo. Por ejemplo, si alguien se quiere casar, ¿no? Tampoco, pues, es que necesitas que esté el alcalde de la ciudad y todo el mundo tome la decisión si te dejan o no casarte, ¿no? O sea, pues realmente sigue siendo una decisión tipo 1, es algo reaccionario. Yo entrego los papeles, a mí me dan mi licencia de matrimonio. Entonces, una ciudad tiene muchas de estas decisiones tipo 1 que suceden a diario, ¿no? Permisos, licencias. Y una ciudad también tiene decisiones tipo 2. Lo importante de las decisiones tipo 1 de la ciudad es que no van a cambiar la ciudad fundamentalmente. El hecho de que yo pueda conducir no quiere decir que México, la Ciudad de México en 20 años va a ser diferente. El hecho de que yo pueda comprar una casa no quiere decir que la ciudad va a ser diferente en 20 años. El hecho de que yo pueda abrir un negocio no quiere decir que la ciudad va a ser fundamentalmente diferente en 20 años. Pero las decisiones tipo 2, esas sí afectan a la ciudad a largo plazo. Esta política que yo les comenté, esta ley de bando 2, que básicamente hizo muy fácil el desarrollo, es una decisión tipo 2. Y es una decisión que cambió la cara de la ciudad a lo largo de 20 años. Y el centro de la ciudad, hoy 2021, es fundamentalmente distinto a lo que era hace 30 años. Las personas, las familias, el ingreso, los negocios, todo eso ha cambiado fundamentalmente por una decisión tipo 2. Y así ustedes pueden pensar seguramente en múltiples políticas públicas que tienen efectos a muy largo plazo y muchas veces son efectos no planeados. Y es la parte donde entran los datos. Tenemos que tomar las decisiones tipo 1 y tipo 2 lo más fundamentadas posibles, usando los datos de la manera más inteligente que podamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un sistema tipo 2, o sea, un sistema, tratamos de tomar decisiones en consenso, cuando en realidad necesitamos decisiones rápidas? Y tenemos ejemplos de esto en el mundo. Yo hice mi doctorado en Japón, me tocó estar en el terremoto del 2011, y hubo un gran desastre en una planta nuclear en la ciudad de Fukushima, y fue un desastre terrible. La planta, hoy en día todavía no realmente no figuran qué hacer con toda el agua radioactiva que quedó. Y lo que sucedía es que en momentos de crisis que necesitabas reacciones rápidas, que necesitabas decisiones tipo 1,
Decir, oye, tenemos una planta que está a punto de explotar, no tenemos tiempo de andar haciendo consensos, no tenemos que tener un protocolo que ya debe de existir, que debemos de seguir. Pues los japoneses pues son muy famosos porque en realidad ellos son fundamentalmente un sistema tipo 2. Para todas sus decisiones necesitan un consenso, necesitan que haya decisión, necesitan que haya votación. No importa que tengas una emergencia. A tal grado fue que al año siguiente sale una película de Godzilla, de Japón, no de las de Estados Unidos, ¿no? Que salieron hace poco, sino es japonesa, donde justamente hacen eso, le hacen burla al gobierno japonés. Llega Godzilla, empieza a destruir todo Tokio, y del otro lado te ponen a los burócratas japoneses decidiendo, es lagartija, no, no es lagartija. Pero mira, camina en 4 patas, no, camina en 2. Y mientras tanto Godzilla sigue destruyendo la ciudad. Y el productor, le preguntaron al productor justamente, oye, es que parece una crítica. Sí, es una crítica. O sea, es una crítica a la lentitud de reaccionar del gobierno japonés. Tenemos una necesidad por decisiones tipo 1 y tenemos un sistema tipo 2. ¿Qué pasa cuando sucede al revés? ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema, cuando usamos un sistema tipo 1, estamos tomando decisiones muy rápidas, cuando en realidad debería ser un sistema tipo 2, cuando en realidad debería haber un consenso? Y pasa lo que pasó en Ciudad de México hace 3 años. En Ciudad de México hace 3 años también hubo un terremoto, también muy, muy fuerte. Y se cayeron edificios que tenían menos de 2 años de construidos. Edificios que justamente se habían visto beneficiados por esta ley Bando 2 que vimos al principio. O sea, como es fácil construir, pues construyo. Y se construye mucho. Y se cayeron edificios nuevos. O sea, edificios que tenían menos de 1 año. Algunos se cayeron, otros se cuartearon. O sea, un colega mío en el trabajo, él se acababa de mudar a su casa, 1 semana después se cayó su edificio. Por suerte él y su familia están bien, ¿no? Pero así pasó o sea, no eran edificios viejos. Es más, los edificios viejos, esos sí sobrevivieron. Los que se cayeron fueron los nuevos. Entonces, para otorgar estos permisos de construcción, la ciudad estaba siguiendo pues, decisiones tipo 1, ¿no? Oye, ¿puedo construir? Sí. Oye, ¿puedo construir? Sí. Oye, ¿puedo construir? Sí. Sin ver número de pisos, cimientos, fundamentación del edificio, nada de esto. Simplemente se entregaron estos permisos así a manos abiertas, ¿no? Obviamente, pues habla de corrupción también y otros temas que son muy endémicos de nuestras sociedades, ¿no? Pero entonces ahí tenemos una decisión que debería haber sido tipo 2, manejándose como una decisión tipo 1. Entonces vemos que si no tomamos las medidas adecuadas en los momentos adecuados, puede haber consecuencias catastróficas. Y entonces, ¿en qué tipo de decisiones usamos los datos? ¿En las tipo 1 o en las tipo 2? Y la respuesta es en ambas. Uno de los grandes temas, por ejemplo, que está ahora con los bancos, que está con las fintech, es hacer que decisiones que antes eran tipo 2, tratar de convertirlas en decisiones tipo 1. Por ejemplo, un préstamo. A mí, la verdad, yo no me tocó, no tengo tantos años, pero quizá ustedes se acuerden de un tiempo, en muchos países todavía es el caso, que para que te den un préstamo personal, te tienes que vestir de traje, tienes que ir al banco, tienes que ir bien peinado, tienes que ir rasurado, tienes que tener un buen trabajo y a ver si te dan el préstamo. Hoy en día tú vas a Estados Unidos, te metes en línea tu cuenta de banco, dices quiero un préstamo, pum, te dan un préstamo. ¿Cómo hicieron eso? Con modelos de inteligencia artificial. Modelos de inteligencia artificial que están viendo cuál es tu comportamiento, tienes tarjetas de crédito, no tienes tarjetas de crédito, pagas tus tarjetas de crédito a tiempo, cuáles son tus ingresos, cuánto gastas al mes. Y estos algoritmos de inteligencia artificial, cerrando el círculo de lo que hablamos al principio, permiten hacer que decisiones tipo 2, como es un préstamo, se conviertan en decisiones tipo 1. Pensemos en el caso de las políticas públicas, lo que hablábamos de dar permisos. El problema es que los permisos para construir se daban indiscriminadamente. Oye, quiero construir aquí. Pues, tipo de suelo, tipo de edificio, todos estos temas no nos importan. Ahí está el permiso. No. Con modelos de inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Tenemos todo el comportamiento del barrio, tenemos todo el comportamiento de otros edificios. Un sistema de inteligencia artificial puede decidir si el permiso se debe de dar o no. Obviamente con un poco de supervisión humana. Y en el caso de las decisiones tipo 1, lo que yo les decía, las licencias de matrimonio, licencias de conducir,
Pues inclusive las podemos hacer más rápido, ¿no? Oye, en lugar de ir a la oficina a pararte y entregar tus papeles, pues vamos a hacer un sistema en línea con reconocimiento de imágenes, ¿no? Que vea que si tu identificación está correcta, todo está correcto, pum, ahí está tu licencia de conducir. Y hoy en día así se dan las licencias de conducir en Ciudad de México. Afortunadamente, algunas de las personas que tenemos tomando este tipo de decisiones lograron automatizar este tipo de temas. Entonces, la inteligencia artificial y los datos entran para poder transformar el tipo de decisiones tipo 2 a tipo 1, para acelerar las decisiones tipo 1 y, ¿por qué no?, para informar las decisiones tipo 2. O sea, aunque se tenga que tener un consenso y demás, siempre se puede tener más información. ¿Y cuáles son los requerimientos? ¿Qué necesitamos para hacer esta toma de decisiones basadas en datos, basadas en inteligencia artificial? Primero necesitamos la infraestructura. Y eso es muy importante. ¿A qué me refiero con infraestructura? Las computadoras donde vamos a hacer esto. O sea, no, oye, es que tengo una computadorcita y no. Si vas a usar grandes datos, pues realmente necesitas las computadoras capaces de procesar esos grandes datos. ¿Y a qué nos referimos? Ingesta de la información. Si tienes cámaras, si tienes páginas web, si tienes cualquier dispositivo de entrada de información que tengas, una máquina o un procesador capaz de procesar. ¿Dónde lo vamos a guardar? Necesitamos tener máquinas capaces de guardar toda esta información. ¿Cómo la vamos a procesar? ¿Y cómo la vamos a visualizar? Acuérdense, estamos hablando de grandes datos, o sea, esto no es trivial. Necesitamos tener gobiernos, necesitamos tener personas a cargo que vean y que comprendan la necesidad de invertir en este tipo de tecnologías. Que hoy en día es baratísimo, por cierto. Hay que pasar, por ejemplo, de tener los datos en silos. ¿A qué me refiero en silos? Ah, bueno, pues por ejemplo, aquí en Ciudad de México, Departamento de Comunicaciones y Transportes tiene sus datos, Aguas tiene sus datos, Tránsito tiene sus datos, la policía tiene sus datos, y esos datos no se hablan, no están interconectados. Entonces, yo no tengo manera de saber si, por ejemplo, hay un problema en las escuelas, ¿cómo impacta eso en la policía? ¿Se acuerdan lo que les mostraba? Como en el momento en que los datos se conectan es cuando realmente tenemos esa inteligencia. Cuando realmente podemos hacer estas transformaciones de sistemas tipo 2 a sistemas tipo 1. Hoy en día, por ejemplo, si ponemos a personas en evidencia, en México, el país, aquí hay muchos planes sociales. Hay becas para estudiantes, hay dinero que se les da directamente a personas de bajos recursos. Hay, por ejemplo, un programa de internships que da el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno les paga un dinero a las empresas para que ellos contraten temporalmente trabajadores. Hay muchos planes sociales, muchos, muchos, muchos. El presidente que viene, presidente que se le ocurre, ¿no? Un nuevo plan. Hoy, en México no se sabe si una persona a cuántos planes tiene acceso, porque cada quien tiene sus datos. Hoy esta persona tiene beca, además recibe dinero, además tiene un subsidio para la vivienda, pues no lo sé. Ve a preguntarles a todos y trata de amarrar los datos. No hay una organización pública en México encargada de hacer eso. O sea, hoy en día, por ejemplo, si alguien de repente pierde la vida, pues le siguen depositando la beca. O sea, no hay manera de relacionar que esa persona ya no necesita la beca, ya no necesita recibir ese dinero, ¿no? Se le sigue depositando porque los datos no se hablan. Entonces, uno de los pasos principales para poder utilizar inteligencia artificial es justamente tener todos los datos centralizados. Y otra es, bueno, oye, voy a hacer políticas públicas utilizando inteligencia artificial, reconocimiento de rostros, ya les dije, automatización en dar permisos, cosas por el estilo. Bueno, lo primero que necesitamos saber es cuál es el resultado que esperamos. Oye, voy a dar becas educativas. Ok, ¿cuál es el resultado de la beca? No, pues que no se salgan de estudiar. Ok, ¿cómo lo medimos? Bueno, lo medimos con la resiliencia de los estudiantes, que no se salgan. Entonces, tenemos que hacer proyectos cuyos objetivos sean específicos, sean medibles, o sea, podamos medir eso, sean obtenibles, porque tú puedes decir, oye, ¿cuál es el objetivo de la beca? Pues que todos estudien un doctorado en el MIT. Ok, eso no es posible. Hay 300,000 estudiantes en Ciudad de México. El MIT no le caben 300,000 estudiantes, ¿no? Entonces, no es obtenible. Tenemos que obtener resultados obtenibles. Tienen que ser relevantes. Oye, es que el objetivo es que todos encuentren
sean investigadores. Pues no, una sociedad con puros investigadores no es relevante, tiene que ofrecer soluciones tangibles. Y tenemos que poner tiempos. Oye, la beca, ¿cuánto tiempo va a durar? Este tiempo, y en este tiempo esperamos ver resultados. Y entonces también para hacer esto necesitamos saber quiénes son las entidades involucradas. Secretaría de Educación, Secretaría de Transporte. ¿Cuáles son los sistemas que van a ser afectados? Oye, si voy a poner una nueva ruta de autobuses, seguramente afectará los transportes, seguramente afectará el tránsito. ¿Qué resultados deberemos esperar? Y una vez más, claras métricas de éxito en esta decisión. Oye, es que voy a utilizar el modelo más avanzado que existe de inteligencia artificial, un modelo que sea capaz de decidir si un alumno, a qué escuela voy a asignar a un alumno. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo defines que eso es éxito? ¿Cómo defines que eso es algo a lo que tú deseas llegar? Otro de los requerimientos para esto son los datos abiertos. Seguramente lo habrán escuchado. Aquí en México es muy fuerte el impulso y prácticamente todas las dependencias gubernamentales tienen por requisito que sus datos sean abiertos. O sea, yo puedo entrar y puedo ver los datos que genera Secretaría de Transporte, puedo ver los datos que genera Secretaría de Turismo. Todos esos datos tienen que ser abiertos. En la industria privada eso no es posible hacerlo, es una de las grandes diferencias. Yo como banco no puedo hacer públicos mis datos, me meten a la cárcel, literalmente me meten a la cárcel. Y es una de las grandes ventajas del gobierno. De nuevo, volvamos al ejemplo de Boston. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Oigan, ahí están los datos, a ver qué problemas se les ocurren. Todos estos modelos de inteligencia artificial que ya son tan fáciles de implementar y que vemos que la industria les está sacando millones, ¿cómo resolvemos los problemas del gobierno? Ya tenemos resuelto el problema de los datos, ya los tenemos, ya tenemos resuelto el problema del almacenamiento, ya tenemos resuelto todo. Ahora sí vamos a enfocarnos a las políticas. ¿Qué políticas necesitan resolverse? Y por último, ya para cerrar, sí me gustaría cerrar con una reflexión de el ejemplo más claro de uso de inteligencia artificial para políticas públicas en esta era. Seguramente todos estamos familiarizados con el tema del COVID. ¿Y cómo se ha utilizado Big Data? ¿Cómo se ha utilizado esta inteligencia artificial para poder lidiar con el COVID? En China, antes de pasar al tema del COVID, en China ustedes posiblemente saben que hay algo que se llama el score crediticio chino. Y lo que hacen es que todas las personas en China tienen un número asociado. Ese número está amarrado a deudas de dinero, está amarrado a qué tan bien les va en la escuela, está amarrado a qué tan buenos son en la sociedad, es una métrica muy subjetiva, está amarrado a múltiples temas de su vida y todas las personas lo tienen. Y ese score influye si pueden comprar una casa, si pueden comprar un auto, si se pueden subir a un avión. Personas con mal score crediticio no se pueden subir a un avión, no se pueden subir a un tren bala. Oye, es que tengo que hacer un viaje de China, es enorme, ¿no? De 2,000 kilómetros. Ah, pues lo haces en autobús. Oye, me voy a tardar 2 días. Pues lástima, tu score es muy malo. Son casos reales, no estoy inventando. Entonces, en China tienen este score. Para poder crear este score, lo que ellos tienen son sistemas de inteligencia artificial que son capaces de seguir a todos sus habitantes todo el tiempo, con cámaras, así como está ahí. Ellos saben exactamente cuando alguien entra a un centro comercial, quién entró, a qué hora entró, cuánto tiempo estuvo adentro. Además de esto, China tiene básicamente el ADN, ¿no? De todos sus habitantes, ¿no? O sea, tiene idea de todo el ADN de todos sus habitantes. Y entonces China volteó a ver a un investigador en Estados Unidos. Y este investigador, a partir del ADN, a lo mejor han escuchado estas pruebas, era capaz de ver el componente genético, ¿no? Decía, mira, tú tienes raíces de aquí en México, por ejemplo, de pueblos originarios, un poco de españoles, a lo mejor un poco de japonés, ¿no? Entonces China voltea a ver a este investigador y con este investigador, sin decirle nada, ellos utilizan su investigación para poder crear campos de reeducación en China. En China hoy en día hay una etnia que es muy, muy perseguida, son los que están más cerca de Pakistán, de India,
Y realmente el gobierno agarra a estas personas y los mete a la cárcel. O sea, es esta parte en el oeste chino. Los mete a la cárcel, no tienen libertades, y debido a que son capaces de seguir a las personas en tiempo real utilizando inteligencia artificial, pues son capaces de crear este tipo de sistemas opresores. Como les mencionaba, la Universidad de Yale en Estados Unidos fueron los que les ayudó a hacer este examen que en cuestión de un minuto te dicen, oye, esta persona pertenece a esta etnia a la cual tú estás persiguiendo. Entonces, en el momento en que tú llegas a un avión, a esa parte de China en particular, te hacen tu examen de sangre, en minutos saben si eres parte de ahí y bueno, te oprimen y literal no te dejan entrar a centros comerciales, tienes que estar en tu casa. Esto suena terrible, ¿no? Obviamente poder hacer todo esto. Por ejemplo, el MIT, otra gran universidad, hablamos que está en Boston, está cooperando igual con el gobierno chino para crear un sistema de reconocimiento de voz. O sea, seguramente han visto que muchas veces la voz, cuando tratan de mantener el anonimato, alteran la voz. Bueno, el gobierno chino ya es capaz de desencriptar ese anonimato para ver quién está entrevistándose. Y están utilizando tecnología del MIT. Entonces, de nuevo, es inteligencia artificial para fines pues, no tan nobles. Entonces, ustedes van a China, van a Pekín, van a Beijing, y está lleno de cámaras. Todo el tiempo te están siguiendo. Pero volvamos a lo que mencionaba hace 5 slides. El COVID. Si tú eres capaz de crear un sistema que puede reconocer a personas que protestan, que los chinos tienen un sistema para reconocer personas que protestan con máscara, tú puedes crear un sistema, o ya tienes un sistema, donde puedes reconocer los rostros de personas, aunque tengan cubrebocas. Y entonces, ¿qué hizo esto? El gobierno chino es capaz de, en el momento en que esa señora de la foto tiene COVID, tú sabes exactamente con quién interactuó, en qué edificios entró, dónde hizo sus compras y dónde vive. En ese momento mandas un mensaje en tiempo real, haces una decisión tipo 1 de algo que debería haber sido una decisión tipo 2. Haces una decisión tipo 1 y todo el mundo se entera que estuvo en contacto con alguien que tiene COVID. Como resultado de esto, China es la única economía grande en todo el mundo que creció. Y no importa que ellos fueron el epicentro de la pandemia. Y tecnología que ellos antes usaban para oprimir, hoy la están utilizando para salvar vidas. ¿Y qué pasa? Que muchos países voltean a ver a China, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que menos casos de COVID tuvieron. O sea, es un país enorme, una cantidad de habitantes impresionante. Y tienen muy pocos casos. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, en Disney, de repente entras y pues a todo el mundo le tienen que estar revisando la temperatura. En Reino Unido ya están hablando igual de hacer lo mismo que en China, estar traqueando personas en tiempo real. En Estados Unidos también están hablando de poner cámaras en tiempo real. Aquí en México también están hablando acerca de hacer seguimiento para saber dónde han estado las personas. Y lo cual, pues para el tema de COVID, pues está bien, ¿no? El problema es que los países, una vez que tienen este poder, no sabemos si lo van a soltar. En esta pequeña gráfica, que es ya con lo que cierro, vemos el tiempo, una línea del tiempo, ¿no? Y el tema de vigilancia cibernética, ¿qué tanto nos vigilan nuestros propios gobiernos? Y pues China hace mucho se dijo, no, nosotros vamos a vigilar todo el tiempo, ¿no? Hoy en día, las medidas que muchos países están implementando, México, Unión Europea, Estados Unidos, están a la par de lo que hace China. China sabemos que no va a soltar ese poder, ¿no? No es que el día de mañana va a decir, ya no voy a seguir traqueando a las personas. Pero la gran pregunta, y lo que a ustedes les concierne también es, una vez que tienen todas estas herramientas de inteligencia artificial tomando decisiones en tiempos de crisis, ¿qué tan posible es que el gobierno diga, bueno, ya no vamos a traquear a las personas porque es una invasión a la privacidad? Y con eso termino la presentación. Muchas gracias. Y me parece que ahora ya sería como el tiempo de preguntas. Agradecemos a León Palafox Novak por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas.
León, en principio, muchísimas gracias por tan buena ilustración, ¿no? Decisiones tipo uno y decisiones tipo 2, algo tan trascendente en situaciones donde realmente ameritan tomar estas medidas, ¿no? Y que sean rápidas y que sean oportunas, ¿no? Como por ejemplo fue el tema del COVID, ¿no? Yo te comento un ejemplo y justo está asociado a una pregunta. Cuando comenzó el tema del COVID, ¿no? A una institución le enviaron a comprar mascarillas, ¿ya? Entonces, el proceso de la compra de mascarillas bajo un contexto normal tiene un procedimiento de más o menos 180 días, algo así. Entonces, sucede que efectivamente, ¿no? Las instituciones, por estar tan aferradas a los aspectos burocráticos, no se dan cuenta del contexto y del daño que pueden generar ese tipo de decisión. En ese sentido, ¿cómo debemos de iniciar este proceso yo creo que es de sensibilización, concientización a nuestras autoridades, a poder al menos definir esto, ¿no? Decisiones tipo 2. Muchas gracias por la pregunta. Sí, ahí digamos que la literatura y mi experiencia personal, la verdad, lo primero que se debe hacer es colocar a una persona en un puesto con poder, por así decirlo, o sea, a un nivel alto, o sea, en una empresa pues sería alguien a un nivel directivo alto, ¿no? Directivo ejecutivo, que tenga la capacidad de ejecución y que tenga, digamos, todo este contexto. La capacidad de ejecución, ¿para qué? Pues para poder decir, oye, estamos en tiempo de crisis, en lugar de 3 meses, hazlo en una semana, ¿no? Y también que tenga la capacidad de decir, bueno, qué procesos, que conozca todos los procesos dentro de la institución, y oye, qué procesos nos podemos saltar o qué procesos podemos acelerar, ¿no? Entonces sí se necesita el poder, pero también hay conocimiento dentro del mismo, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, no, es que se tiene que hacer en una semana. Oye, sí, pero las mascarillas en México tipo son salubridad, oye, necesitas cierta autorización del organismo de salubridad. No te puedes saltar ese proceso. Entonces, bueno, tener ese conocimiento y también va muy de la mano con el tema de inteligencia artificial, o sea, es lo que se habla, ¿no? De que la persona a cargo de la implementación tiene que tener, digamos, el apoyo, en inglés el sponsorship, de las personas que están hasta arriba, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Muy importante para el toma de decisiones tener esta capacidad de raciocinio y sobre todo de poder simplificar algunos procesos que ameriten. En relación a ello, ¿cómo se puede iniciar un proceso de implementación de gobernanza de datos en una institución promedio, ¿no? Ponte 1.500 trabajadores, o sea, ¿qué necesitas como mínimo para empezar una oficina, una gerencia de gobernanza de datos? Ahí puedes empezar, digo, por ejemplo, a mí me tocó llevar la gobernanza de datos bueno, estar involucrado con la gobernanza de datos del SAT en México, o sea, la institución pública de impuestos, y la cantidad de datos que ellos manejan es impresionante y lo llevaban 5 personas. Entonces, lo que necesitas es, primero, acceso a todos los flujos de información de tu instituto, de tu dependencia, como lo quieras llamar, y que sepas exactamente, uno, dónde están todos los datos. Todos, ¿no? Contrataciones, renuncias, servicios, ¿no? Por ejemplo, si tienes tercerizados, si contratas a alguien más, los datos naturales de tu gestión, ¿no? O sea, por ejemplo, si son impuestos, bueno, ¿dónde están todos esos datos? Conocimiento de todo eso, o sea, conocimiento de todas las arquitecturas, que si está bien hecho todo, digamos que por separado tecnologías de la información debería tener esa información, ¿no? 2, personas con certificaciones tipo la DAMA, que es Data Management Association, que sepan exactamente cuáles son las políticas necesarias de implementación. Por ejemplo, una política de acceso a datos, ¿no? O sea, tiene que haber una política institucional de acceso a datos. O sea, sí los tenemos, ¿quién tiene acceso a ellos? Y 3, seguimiento constante. O sea, yo todas las oficinas de gobernanza de datos que me ha tocado trabajar con ellos, que me ha tocado verlos,
cada semana están reportando cambios en infraestructura, cambios en almacenamiento, cambios en accesos, por ejemplo, y son reportes constantes. Es un poco burocrático y a mí me gusta decir que la parte de gobernanza de datos es la burocracia de los datos, pero me parece que es la parte esencial, ¿no? O sea, sí es necesario tener procesos intrínsecos para la gestión y los datos, que por lo general las tecnologías de la información ya lo tienen. El chiste es centralizarlo en un solo lugar y darle un poco de independencia con TI. Nuestro país ahorita está viviendo, estamos a puertas de una elección presidencial, ¿no? Y nuestro país se caracteriza por depender mucho de la minería y de la construcción, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo, algo que puedas recomendar para justamente ordenar, estructurar y comenzar a potenciar algoritmos que nos lleven a tomar buenas decisiones sobre estos dos sectores? Sí, por ejemplo, la minería, hoy hay múltiples mineras canadienses, sobre todo, que son como que las más fuertes. Ellos están utilizando estos algoritmos para decidir dónde minar. O sea, el problema de aquí en México nos pasa con el petróleo, es que encontrar dónde sacar petróleo o encontrar dónde vas a empezar a destruir, porque pues, al final de cuentas destruyes, es un proceso caro y es un proceso que es muy invasivo, ¿no? Entonces, hoy en día se están utilizando muchos algoritmos de inteligencia artificial para decidir, tipo, si haces una pequeña excavación, las probabilidades de encontrar una beta, ¿no? De cualquier mineral que desees. Con eso reduces fundamentalmente tus tiempos de exploración, que es lo más caro en las industrias de extracción, e incrementas tus tiempos de explotación, que es lo más redituable. Entonces, en la parte de minería es donde se está utilizando mucho. La parte de construcción, por ejemplo, empresas como CAT, empresas como John Deere, ellos están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para decidir y para decidir más que nada en qué momento darle mantenimiento a las máquinas. O sea, es muy típico que en las máquinas tú tienes dos tipos de paros, ¿no? El planeado y el no planeado. El planeado es que, bueno, pues yo cada semana le cambio el aceite, le echo aire a las llantas, lo que sea. Y el no planeado es a media construcción se me para la máquina, lo cual es sumamente caro. Entonces, estas empresas como John Deere, como CAT, lo que hacen es que utilizando los sensores, están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para predecir en qué momento va a pasar algo. Y de nuevo, pasa de ser una decisión tipo 1, súper reactiva, de que se te paró la máquina, a una decisión tipo 2. Oye, vemos que en una semana es posible que esta parte del aparato llegue a su punto de exhaustión, su punto de gasto, ¿no? Entonces, hazle un mantenimiento. Entonces, esas son como que dos de los ejemplos donde tienes mayor retorno de inversión y además es poca la inversión inicial. O sea, realmente muchos de los equipos que necesitas para hacer esas decisiones ya los tienes, o los datos, ¿no? Y realmente solamente necesitas a alguien que le pueda sacar provecho. Tengo una pregunta de un compatriota tuyo, ¿no? Aquí le digo paisano. Y él nos dice que, ya que has comentado sobre la bella ciudad, ¿no? de México, ¿cómo crees que se podrían mejorar las políticas públicas establecidas hoy, ¿no? Para la mejora de la educación, para la mejora de la enseñanza? Gracias por la pregunta, gracias, paisano. A mí me parece que la educación en México es un problema de muchas aristas. Como les comentaba al principio, o sea, tienes personas que están viajando 3 horas y no es único de las personas que trabajan, también los niños. O sea, los niños también se están moviendo por toda la ciudad para llegar a sus escuelas. Y lo que pasa cuando tienes estos desplazamientos de personas, como los que yo comentaba, que es una investigación que hicimos cuando yo era investigado en la universidad, es que tienes escuelas públicas que tienen un maestro y tienen 50 alumnos. Y en cambio las privadas tienen un maestro y 15 alumnos, ¿no? Entonces, esa personalización de la educación es, digamos, la primera gran brecha. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería el objetivo? Por ejemplo, oye, construir más escuelas. No. Tienes escuelas que están en zonas muy remotas que tienen 5 alumnos. Oye, industrializa esas zonas. O sea, en lugar de hacer más fácil construir en el centro,
pues haz más fácil construir en otras zonas, que haya oficinas, que la gente pueda vivir ahí, que la gente pueda trabajar ahí, que no hagan 3 horas a su trabajo. Y entonces que hagas que esas zonas pues empiecen a crecer. Para bien o para mal, en México lo hicieron para los ricos. O sea, se generó una zona que se llama Santa Fe, que es exactamente el concepto que te estoy diciendo. Se hicieron escuelas, se hicieron centros de trabajo, pero se hicieron departamentos de $1.000.000, ¿no? Entonces, es ese concepto, pero para la clase alta. Bueno, ese concepto, pero para clases medias, clases bajas, ¿no? O sea, de esa manera descentralizas la educación y aumentas mucho el nivel educativo para los niños. Es lo que hacen en Asia, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no puedes ir a una escuela que esté a más de N kilómetros de tu casa, ¿no? O sea, como tratan de forzar que las personas vayan a las escuelas que les tocan. En el Perú hacemos un censo nacional cada 10 años. Y cada 10 años se moviliza una tropa, un ejército de encuestadores, ¿no? Justamente para poder captar la mayor cantidad de información a cuanto a crecimiento poblacional, necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Servicios públicos y todo ello, ¿no? O sea, pero lo hacemos cada 10 años. Bajo esta nueva mirada, bajo esta nueva, digamos, contextualización, ¿no? De la importancia de los datos, ¿qué has visto en otros países o qué recomiendas hacer para la mejora de nuestra estructuración de la información básica que son todos estos datos? Qué bueno que preguntas, porque justo a mí me tocó trabajar con el censo de aquí de México, ¿no? Que es muy similar. Aquí es cada 10 años con un intercensal en medio, ¿no? Que es encuesta, no es censo propiamente. Parte de lo que siempre he comentado es que los datos del censo, hasta donde se pueda, se hagan lo más públicos posible, todos los datos, ¿no? Aquí en México se hace, pero, por ejemplo, se hacen agrupados, ¿no? O sea, no te dicen, oye, en esta casa viven 5 personas, no, te dicen, oye, en esta manzana viven 200 personas, ¿no? Me parece que los periodos intercensales deberían ser más frecuentes, o sea, lo que yo te comentaba de esta gentrificación, o sea, sucedió en un censo, o sea, sucedió en el periodo de un censo. O sea, se hizo el censo del 2000, tenías una colonia con 100 personas en las afueras, llega el censo del 2010, del 2010, y tienes esa colonia tiene 5,000 personas. O sea, tuviste 100, de 100 subiste a 5,000. O sea, tuviste un desplazamiento del 1000% ahí para llegar ahí. Y el problema es que no te das cuenta hasta que haces el siguiente censo. Entonces, sí me parece que para ciertos datos tenemos que incrementar la frecuencia de las encuestas. Por ejemplo, se me viene a la mente a Los Ángeles. O sea, en Los Ángeles, cada noche salen, como tú lo mencionabas, sale una tropa de personas y lo que hacen ellos es que contabilizan las personas que duermen en la calle. Y entonces Los Ángeles tiene datos públicos actualizados día con día de dónde duermen estas personas sin casa en las calles. Con eso el gobierno de California pues puede hacer políticas que tienen acciones mucho más inmediatas, ¿no? Y volvemos, decisiones tipo 2, tipo 1, ¿no? Antes era una decisión tipo 2, pues vamos a ver dónde se juntan y ponemos ahí un refugio, una cosa así. Ahora no, oye, en esta esquina se están juntando muchas personas. Paga un hotel, o sea, utiliza el dinero del gobierno para pagar un hotel y que vivan ahí, que es lo que están haciendo ahorita en Estados Unidos. Porque llegaron a la conclusión de que el retorno a la inversión es mayor si estas personas viven en un hotel, ¿no? Entonces, sí, una de las recomendaciones es incrementar la frecuencia, pero no de todo, ¿no? Como que sino de indicadores muy, muy específicos. León, tengo una pregunta de la CASAS, ¿no? Nosotros somos la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Entonces hay una pregunta sobre justamente las decisiones tipo 1 y tipo 2, ¿no? ¿Qué pasa cuando el funcionario decide tomar la decisión tipo 1 y simplifica algunos procesos? Entonces, bueno, estoy leyendo la pregunta, ¿no? Que me han hecho. Y dicen que los de control, ¿no? Los que estamos en el lado de la supervisión de los recursos públicos, los sancionan, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no?
de la gobernanza de datos sobre este aspecto para poder involucrar a ambas partes, ¿no? Porque tanto el funcionario como el controlador, ¿no? Tienen que encajar el mismo lenguaje, ¿no? El funcionario público y el controlador para poder justamente no tener complicaciones, ¿no? Más adelante. Sí, ahí, por ejemplo, algo que se me viene a la mente y que es algo que se está implementando mucho en muchos lugares, tienes la parte del controlador, ¿no? Y tienes todos los procesos. Hay algo que se llama el mapeo de procesos a datos, ¿no? O sea, tú dices, a ver, estos datos a qué procesos se mapean, ¿no? Y ver si están haciendo bien las cosas o no. Y entonces utilizas modelos de inteligencia artificial para básicamente todos los procesos que han ocurrido en el pasado, entrenar tu modelo de inteligencia artificial. Y en el momento en que sucede esto que tú me mencionas, ¿no? Que el funcionario, o sea, cambia el proceso. El modelo de inteligencia artificial te ayuda a ti, el controlador, a decirte, a ver, con este cambio en el proceso, ¿qué partes, o sea, qué tan en línea está con lo que debería de ser? O sea, ¿es algo brutalmente diferente? O sea, y está fuera de forma, o pues es lo suficientemente cercano, ¿no? Y si realmente vemos que el beneficio justifica este cambio, ¿no? Entonces, el sistema de inteligencia artificial te ayuda a ti, o sea, no te sustituye, pero te ayuda a tomar una mejor decisión sin tener que estar viendo papeles y papeles y papeles y encuestas y encuestas y encuestas, ¿no? Y entonces todas las decisiones que tomen los funcionarios, el sistema te va a dar una alarma y te va a decir, oye, este sí se saltó como 50 pasos y las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? El ejemplo del cubrebocas, ¿no? O sea, alguien pues dijo, los voy a comprar y llegan en 5 días y son cubrebocas que pues, son servilletas glorificadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí dispara el sistema de control, ¿no? Y ya te involucras tú. O no, oye, es que este proceso fue muy rápido porque se consiguió un distribuidor en regla, o sea, no hay nada así, no hay corrupción de por medio, se construyó un distribuidor en regla que se comprometió a entregarlos, los entregó, cumplen con las normas, pues todo está bien y ya te ahorras tú todo eso. El sistema de inteligencia artificial puede leer los documentos y te puede dar las sugerencias y te puede dar ese tipo de información. Qué buena respuesta. Asociado a eso, y para terminar, ¿cómo va a ser el procedimiento? Seguramente lo has visto de repente en banca, ¿no? Sobre la supervisión de los algoritmos, ¿no? O sea, ¿en qué momentos, o sea, se va a poder abrir la caja negra, como dicen, para poder ver si es que hay algunas fallas o alguien ha cometido alguna, digamos, haya hecho alguna modificación, ¿no? sobre los procesos? Yo entiendo y, digamos, tratando de mirar el futuro, o sea, vamos a ver auditores, ¿no? Con capacidad de poder auditar a algoritmos. Coméntame al respecto, por favor. Sí, aquí depende mucho. Por ejemplo, en la banca, en México está empezando, en Estados Unidos ya empezó. No puedes utilizar cajas negras, o sea, como que en el momento en que tú tomas tipo decisiones de score crediticio y demás, si llega un cliente y te dice, oye, ¿por qué no me dieron el score? Por ley, tú tienes que ser capaz de decirle por qué. O sea, no es que tu ingreso, el algoritmo de inteligencia artificial decidió que tu ingreso no es suficiente o lo que sea. Entonces, no se pueden utilizar cajas negras en algunas cosas, lo cual yo recomiendo ampliamente para ciertos modelos, ¿no? Y la parte del auditar el modelo, el algoritmo, me parece una pregunta muy prudente. Y la mejor manera de resolverlo, y que esto es lo que yo siempre recomiendo cuando llego a dar consultorías y demás, es que el lado que hace el modelaje, los científicos de datos, las personas que hacen inteligencia artificial, tienen que ir de la mano con ustedes, con la parte operativa, con la parte de negocio. O sea, si ustedes dicen, oye, es que este modelo no sabe, como que hace bien las cosas, pero no sabemos por qué, no es válido, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago un proyecto con los de recursos humanos, de contratación de personal, tiene que ser avalado por los de recursos humanos, ¿no? Tienen que decir, oye, sí, sigue nuestros parámetros, sigue nuestros procesos, funciona bien. Y entonces esa parte sí tiene que estar muy controlada. O sea, que la parte de negocio, o sea, los expertos del área que son ustedes,
tienen siempre que ir de la mano para que sepan qué es lo que está haciendo el algoritmo y qué es lo que está haciendo el modelo, ¿no? Para que después, si llega una auditoría, un tema por el estilo, digan, oye, es que ese modelo está tomando decisiones raras. Y ustedes digan, no, o sea, son decisiones que nosotros sabemos que tenía que dar y lo está haciendo bien y es más, nos está ahorrando horas de tiempo, ¿no? Leo, muchísimas gracias por la explicación. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece todo este espacio que hemos tenido en compartir los conocimientos, sus experiencias, ¿no? Y esperamos puedas aceptar una invitación en otra oportunidad, en otro evento, para poder justamente compartir, ¿no? Compartir todo este conocimiento que va a ser evolutivo y seguramente va a haber mucho interés, ¿no? Por parte de las personas. No sé, alguna reflexión final que quieras recomendarnos, por favor. Sí, claro, o sea, muy de la mano con las preguntas que me has hecho, con lo que he presentado. El tema de utilizar inteligencia artificial en políticas públicas, en los negocios en general, no es sustituir a las personas. Si te fijas, he hecho mucho énfasis en que es trabajar de la mano con el modelo. Porque muchas personas veo que siempre luego le tienen miedo y dicen, no, es que me va a quitar el trabajo, ¿no? Pues por el estilo, y no. O sea, bien implementado. La idea es que los dos vayan de la mano para que tú, en lugar de dedicarle 5 horas a auditar un proceso, le dediques 10 minutos y puedas dedicar tu tiempo a otras cosas más productivas, ¿no? Entonces, sí, no le tengan, no, o sea, no sean muy abiertos a las implementaciones. Hoy en día es muy fácil empezar este tipo de temas, o sea, es barato, el software por lo general es gratis, ¿no? No es caro. Entonces, sí sean abiertos. Lo del Datatón, por eso siempre lo pongo, o sea, me parece siempre una muy buena iniciativa por parte de cualquier gobierno o institución, ¿no? Y aquí las empresas hacen datatones, ¿no? Grupo Modelo, que es una cervecera, hace datatones. Entonces, sí, o sea, el costo de entrada es relativamente fácil y los posibles beneficios son bastante altos. Gracias por eso lo de Datatón, ¿no? O sea, yo creo que eso es letal, ¿no? Para cualquier, digamos, política tanto empresarial como pública, o sea, traer, digamos, mente fresca, ¿no? Mente joven, ¿no? Mente dispersa que nos ayude un poco a alinear parte de lo que necesitamos para decidir es muy, muy importante. Gracias por eso. Bueno, y finalmente agradecemos a todos los participantes, ¿no? Que nos acompañan tanto de Perú como de otros países, ¿no? Y dejo a Gina para las palabras del cierre. Nuevamente, León, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Miguel. Queremos agradecer nuevamente la participación de León Palafox Novak y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Introducción a los algoritmos, que estará a cargo del ponente Óscar Gonzalo Silva Anchante, especialista en computación e informática con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de software y en el análisis del impacto de la información en implantación de sistemas. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox de Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech,
Un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.